Hola chicos, yo soy María, soy su profe de lengua. En este video vamos a ver paso a paso de manera sencilla y desde el principio oraciones, para que de una vez por todas les quede clarísimo y no tengan ninguna duda. Hagan de cuenta que yo soy su profe particular, ¿sí? Vamos a hacerlo desde el principio, vamos a hacerlo de manera clara. También les pido que si les gusta este video le den me gusta y se suscriban al canal, que me ayudan muchísimo para poder seguir creando contenido, este tipo de contenido que los va a ayudar mucho. Voy a dar vuelta a la cámara para poder mostrarles las oraciones. Bien chicos, empecemos. Lo primero que hacemos al encontrarnos con una oración es marcar con corchetes desde la mayúscula hasta el punto y seguido, para delimitarla bien. Esto ahora no pareciera tener mucho sentido porque les dan oraciones simples, pero después se va complicando un poco. Así que acostúmbrense a marcar esta oración, ¿sí? Que en el caso de ustedes va a ser una oración bimembre simple, ¿sí? Bien, lo segundo que hacemos, siempre, pero siempre, porque esto es lo más importante, ¿sí? En una oración el verbo es lo más importante, el verbo conjugado. Va a ser subrayar los verbos conjugados. ¿Sí? Los verbos conjugados son aquellos que pueden pasar por yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, por las personas verbales. ¿Sí? Por ejemplo, si digo cantaba, puedo decir yo cantaba o él cantaba. Si digo cantamos, digo nosotros cantamos. Esos son verbos conjugados. En cambio, si digo cantar, no puedo decir yo cantar ni él cantar. ¿Sí? Y si digo cantando, no puedo decir yo cantando. Esos no los vamos a subrayar. Vamos a subrayar aquellos que puedan pasar por las personas verbales, los que estén conjugados, ¿sí? Después, muy importante, es preguntar al verbo, así tal cual me aparece, al verbo conjugado, tal cual me aparece. Si dice canté, voy a preguntar ¿quién canté? ¿Sí? Así tal cual me aparece, le voy a preguntar por su sujeto. Y para eso digo la pregunta ¿quién? ¿Sí? Más verbo. ¿Bien? Y por el momento van a ser estos los pasos que ustedes van a seguir. Bueno, después van a marcar los núcleos del sujeto y del predicado. Si tiene un núcleo, es un sujeto simple, sujeto puede ser expreso o tácito, simple, y si tiene más de un núcleo, va a ser sujeto compuesto. Lo mismo con el predicado. Si tiene un núcleo va a ser simple y si tiene dos o más va a ser compuesto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué podemos encontrar en el sujeto y qué podemos encontrar en el predicado. Ustedes quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ver con ejemplos en oraciones y les va a quedar clarísimo, ¿sí? Dentro del sujeto, vamos a poner un poquito más acá, bien. Dentro del sujeto vamos a encontrar, obviamente, un núcleo que suele ser un sustantivo o algo que esté en función sustantiva, es decir, reemplazando a un sustantivo. Por ejemplo, si digo Juan es bueno, Juan, que es un sustantivo común, propio, va a ser el núcleo, ¿no es cierto? Eso es clarísimo. Y si dice él es bueno, él no es un sustantivo, pero está reemplazando ahí a Juan, ¿no es cierto? O a quien sea. Entonces, es el núcleo de nuestra oración. Y después van a aparecer muy poquitas cosas en el sujeto, así que no se hagan lío en el sujeto, solo pueden aparecer 4 cosas. Puede aparecer modificador directo, modificador indirecto y aposición. Núcleo, modificador directo, indirecto y aposición. Bien, el modificador directo, como dice su nombre, modifica directamente al núcleo sustantivo, ¿sí? Es decir, sin preposición, sin nada que se interponga entre el núcleo al que estamos refiriéndonos y el modificador, ¿sí? Sin ninguna preposición. En cambio, el modificador indirecto modifica indirectamente al núcleo, es decir,
por medio de preposición. Tiene con preposición, ¿sí? La preposición más común que les va a aparecer es de. También les puede llegar a aparecer como. Perdón, como, sin acento. Bien, ya vamos a ver todo esto con ejemplos, tranquilos. Y la aposición modifica al núcleo, va entre comas, ¿sí? Y se puede intercambiar con este núcleo, ¿sí? Yo puedo decir María, coma, mi prima, coma, o, y en ese caso mi prima sería la aposición, o puedo decir mi prima, coma, María, coma, ¿sí? Lo que esté entre comas va a ser la aposición. Fíjense que lo puedo cambiar de lugar tranquilamente, porque una está explicando a la otra. Bien, vamos a ver ahora los modificadores del predicado. El núcleo del predicado va a ser un verbo conjugado. Acuérdense, el que pasa por yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? O puede ser también una frase verbal, pero la frase verbal siempre tiene un verbo conjugado. Bien, después, todas y absolutamente todas las preguntas se las vamos a hacer al verbo. Acuérdense que les dije que el verbo es lo más importante de la oración. Entonces, para descubrir qué es circunstancial, si es objeto directo, si es objeto indirecto, si es predicativo obligatorio, bueno, todo, le preguntamos al verbo, ¿sí? ¿Con qué pregunta se encuentra qué cosa? Vamos a ver. Preguntando qué al verbo conjugado, encontramos un objeto directo, ¿sí? ¿Qué compré? Compré una casa, compré eso. El objeto directo siempre se puede reemplazar por la palabra eso, es la forma más fácil de encontrarlo. Compré eso, ¿sí? Objeto directo. Si yo pregunto ¿a quién o para quién? Siempre las preguntas al verbo más el verbo conjugado, ¿sí? Encuentro un objeto indirecto, ¿sí? Ahora acá una aclaración. Con verbo copulativo, que es ser, estar y parecer, vamos a tener PO, predicativo obligatorio. Piensen en el significado de la palabra predicativo obligatorio. Es obligación predicar algo, decir algo del sustantivo o del sujeto al que está modificando, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo yo canto, la oración se entiende, no necesito decir nada más. Si digo yo salto, la oración se entiende, no necesito decir nada más. En cambio, si digo yo soy, para que la oración tenga sentido, sea coherente, tengo que decir obligatoriamente algo más, ¿sí? Por eso se llama predicativo obligatorio, porque no me puedo quedar callado, tengo que decir algo sí o sí. Lo mismo con estar. Hoy estás, ¿qué estás? Linda, enojada, lo que sea que estés, ¿sí? Juan parece, ¿qué parece? Juan parece, qué sé yo, lo que parezca Juan, ¿sí? Sí o sí tengo que seguir hablando, por eso se llama predicativo obligatorio. Lo pueden confundir a veces con el circunstancial de modo o lo que sea, pero si ustedes ven un verbo copulativo, marcan el predicativo obligatorio, porque es la función que está cumpliendo toda esa parte de la oración. Falta que obligatoriamente yo diga algo, ¿sí? Ahora, el complemento agente todavía no lo vamos a ver, porque seguramente todavía no lo vieron. Y vamos a ver los circunstanciales, ¿sí? También los circunstanciales responden a ciertas preguntas, ¿sí? Si yo pregunto ¿dónde? Al verbo, encuentro un circunstancial de lugar. Si yo pregunto ¿cómo? Encuentro un circunstancial de modo. Si yo pregunto ¿cuándo? Siempre al verbo, ¿no es cierto? Encuentro un circunstancial de tiempo. Si yo pregunto ¿cuánto? Encuentro un circunstancial de cantidad. ¿Sí? Si yo pregunto ¿para qué? Encuentro un circunstancial de fin.
Si yo pregunto ¿por qué?, encuentro un circunstancial de causa. Si yo te pregunto ¿con qué?, encuentro un circunstancial de medio o instrumento. Si yo pregunto ¿con quién?, encuentro un circunstancial de compañía, ¿sí? Si yo pregunto ¿de qué?, por ejemplo, ¿de qué habla?, ¿de qué, de qué hablan?, o de qué me habló de la prueba, ¿sí? Me contó sobre de qué o sobre qué. Sobre qué. Es circunstancial de tema o argumento. ¿Sí? Es el tema del que está hablando. Bien. ¿Por qué hay veces que ven que dice CC de lugar? Complemento circunstancial de lugar. Para que sea complemento circunstancial, tiene que tener preposición. Si no tiene preposición, es solo circunstancial. ¿Cuáles son las preposiciones? ¿Se las acuerdan? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Las más comunes van a ser con, por, a, ¿sí? Las que les van a tocar en los circunstanciales. De, desde, ¿sí? En. Esos les pueden llegar a tocar. Entonces ahí se convierten en un complemento circunstancial. Si yo digo ayer, por ejemplo, ayer responde a la palabra ¿cuándo? A la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Ayer, circunstancial de tiempo. Ayer es un circunstancial de tiempo normal porque no tiene preposición. En cambio, si digo en 1800 tiene preposición, tiene en. Entonces es un complemento circunstancial. ¿Bien? Bueno. Vamos a analizar ahora unas cuantas oraciones para que esto les quede clarísimo. ¿Bien? Vamos, acá están. Vamos a hacer juntos los pasos. Presten mucha atención y no se salteen ninguno. Y vamos a hacer todas estas preguntas. Las preguntas, les voy a subir una cartillita con estas preguntas y con los pasos principales, un poco para que la tengan de guía, ¿sí? Pero las preguntas las tienen que estudiar sí o sí, porque es lo que te marca qué circunstancial es. Pero si solo se saben las preguntas y no saben hacerlo, o sea, lo que vamos a hacer en este momento no sirve de nada, ¿sí? Por eso lo tenemos que hacer paso a paso. Bien, acá dice la primera oración: todos los días la pareja más tierna del mundo se encontraba en aquel bar a las 5 p.m. a charlar. Bien, marcamos. Primer paso, desde la mayúscula al punto seguido. Después les va a servir un montón este primer paso, así que háganlo. Bien. Segundo, subrayamos verbo conjugado. Todos los días la pareja más tierna del mundo se encontraba, ¿sí? Él encontraba o ella encontraba, ¿sí? Entonces, este es un verbo conjugado. En aquel bar, a charlar. Charlar es un verboide, así que no lo subrayamos, no nos importa en este momento, va a ser un complemento, nada más. Esto es lo más importante, el centro de toda mi oración, a quien le hago todas las preguntas. Bien, o sea que sí o sí lo subrayan, no se saltean ese paso. Bien, ¿quién o quiénes se encontraba? Es la primera pregunta para yo encontrar el sujeto, ¿no es cierto? Ay, la regla. Ahí la encontré. Bien. Yo respondo, ¿la pareja? En el sujeto, ¿no? ¿Quién se encontraba? ¿La pareja? ¿O la pareja más tierna? ¿O la pareja más tierna del mundo? Todo lo que responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién? Más el verbo tal cual está. Es mi sujeto. En este caso es un sujeto expreso porque está puesto y es simple porque tiene un solo núcleo. Y todo lo demás de un lado del núcleo del sujeto y del otro lado del sujeto es mi predicado. Es un predicado verbal simple. ¿Por qué es simple? Porque tengo un solo núcleo. ¿Se acuerdan del tercer paso? Marcar los núcleos, sobre todo el núcleo del predicado, ¿sí? Hay veces que le hacen poner núcleo verbal o solamente núcleo. Bien. Ya tenemos nuestro sujeto marcado y nuestro predicado con lo más importante que es el verbo. Analicemos primero el sujeto.
Si tienen sujeto, siempre analícenlo primero porque suele ser más cortito y más fácil. ¿Sí? Bien. Tenemos la pareja más tierna del mundo. Tenemos como sustantivos a pareja y a mundo. Pero mundo tiene del. Como tiene del, no puede ser nuestro núcleo. Nuestro único núcleo es pareja, ¿sí? Todos los demás son modificadores. La modifica directamente a pareja. Más tierna modifica directamente a pareja. Y del mundo tiene preposición. Entonces es un modificador indirecto. ¿Listo nuestro sujeto? Todas las preguntas del predicado al verbo. Bien. Para decir todos los días, ¿qué le pregunto a encontraba? Que es mi verbo conjugado. ¿Qué encontraba? ¿Cómo encontraba? ¿Cuándo encontraba? ¿Cuándo encontraba, no es cierto? ¿Cuándo se encontraban? Todos los días. Circunstancial de tiempo. Acuérdense que con la pregunta ¿cuándo? Puede ser desde cuándo, hasta cuándo, ¿sí? Puede tener preposición la pregunta. Es circunstancial de tiempo. C, en general, a esta altura no les hacen poner nada en C. Si no, puede ser que les pidan signo de cuasi reflejo. Bien, para responder en aquel bar, vayan pensando en estructuras, ¿sí? ¿Qué le pregunto a encontraba? ¿Dónde se encontraba? ¿Cuándo se encontraba? ¿Para qué se encontraba? ¿Dónde se encontraba, no es cierto? Circunstancial de lugar. Y como tiene en, que es una preposición, es un complemento circunstancial de lugar. Bueno, estudiense las preposiciones, eso es clarísimo, ¿sí? A las 5 p.m. A las 5 p.m. es a qué hora, ¿no es cierto? O sea, ¿cuándo? No es ni cuánto, ni cómo, ni por qué, ni para qué. Es cuándo. A las 5 p.m. ¿Cuándo se encontraban? A las 5 p.m. Es un circunstancial de tiempo. Y como tiene el a, es complemento circunstancial de tiempo. A charlar. ¿Sí? A charlar, si ven las preguntitas que habíamos hecho, responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué se juntaron? ¿A qué se juntaron? O sea, es a para, ¿sí? Y con esa pregunta yo encontraba un circunstancial de fin. Como tiene el a, es un complemento circunstancial de fin. ¿Me siguen? Hasta ahora ustedes siempre van a tener oraciones bimembres simples. Esto les va a servir no solo a los que están viendo oraciones bimembres simples, sino también a los que están viendo compuestas y no se acuerdan mucho de los complementos, porque acá vamos a ver complementos bastante variaditos, ¿sí? Bien, segunda oración. Mis primos, Pedro y Clara, entraron a la casa abandonada y salieron gritando. Bien, primer paso, de la mayúscula al punto. Segundo paso, marcamos verbos conjugados. Bien, mis primos Pedro y Clara entraron a la casa abandonada y salieron gritando. Tenemos dos verbos, ¿sí? ¿Quiénes entraron y quiénes salieron? Mis primos o mis primos Pedro y Clara. ¿Qué creen que responde la palabra entraron? A la pregunta ¿quién? ¿Quiénes entraron? ¿Mis primos o mis primos Pedro y Clara? Mis primos Pedro y Clara, ¿no es cierto? Bien, como ese es mi sujeto, todo lo demás de un lado y del otro del sujeto, en este caso solo queda un solo lado, es mi predicado. ¿No es cierto? Sujeto expreso simple, predicado verbal. ¿Cuántos núcleos tiene? Entraron, un núcleo, salieron, otro núcleo, es decir, que es compuesta. Por eso el paso de subrayar verbos no se lo olvidan nunca. Y lo primero que marcan de su predicado y de la oración completa son estos verbos. Y después en el predicado sus núcleos, ¿sí? Bien, ahora vayamos al sujeto, ¿sí? Siempre empecemos por el sujeto. Mi sujeto es cortito, mis primos Pedro y Clara, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que acá es simple y no compuesto? Porque tenemos Pedro y Clara, ¿no es cierto? Entonces nos puede confundir un poco. Bueno, pero Pedro y Clara están entre comas. Y si están entre comas, modificando a primo y además se puede intercambiar por primos,
va a ser una aposición. También puedo decir Pedro y Clara, mis primos, y ahí sí sería un sujeto compuesto. Pero no, dice mis primos, Pedro y Clara, ¿sí? Entonces, mi núcleo va a ser el que esté más libre, va a ser el sustantivo más libre. O sea, primos. Pedro y Clara, que están entre comas, va a ser una aposición. Y mis, modificador directo. Pasamos al predicado. Entraron a la casa abandonada y salieron gritando. Teníamos ya los dos verbos marcados y ahora las preguntas a los verbos. ¿A dónde entraron? A la casa abandonada. Fíjense todo lo que puedan responder siempre. Vean hasta dónde llega su respuesta. No entraron a la casa, entraron a la casa abandonada. Porque si no les queda abandonada, suelta, y no saben qué ponerle, o le ponen un circunstancial de modo cuando no corresponde, ¿sí? Dicen, ¿cómo entraron abandonada? No es cómo entraron abandonada, cómo estaba la casa, ¿sí? ¿A dónde entraron? A la casa abandonada. Todo eso responde a la pregunta ¿a dónde? Y como responde a la pregunta ¿dónde? Es un circunstancial de lugar. Complemento porque tiene la A, la preposición. Bien, y a la I siempre le ponen nexo, salieron gritando. ¿Cómo salieron? Gritando. Esto sí es un circunstancial de modo. Oración bimembre simple. Fíjense esta nueva oración. Pedro y Clara, mis primos, coma, son muy divertidos. Bien. Primero, mayúscula al punto. Segundo, marcamos el verbo conjugado, que en este caso, desde este preciso momento prestamos atención que es un verbo copulativo, ¿sí? Entonces ya sabemos que vamos a necesitar un predicativo obligatorio, porque tengo verbo copulativo, ¿sí? Solo piensan en eso. ¿Encuentran un verbo copulativo? Bueno, paren la oreja. Bien, ¿quiénes son muy divertidos? La primera pregunta que yo le hago al verbo, ¿sí? Es la primera siempre, porque con esta pregunta encuentro mi sujeto. Pedro y Clara, mis primos. En este caso sí es un sujeto expreso compuesto, porque lo que está entre comas es mis primos. En cambio, sin coma tenemos mis dos núcleos. ¿Tiene dos núcleos? Bueno, entonces es compuesto. Son muy divertidos. Predicado verbal simple. Ya mismo marcamos el núcleo del sujeto, del predicado, y los núcleos del sujeto. ¿Sí? Bien, a este I que le ponen nexo, siempre, nexo porque está uniendo. Mis primos, que estaba entre comas y se podía intercambiar, fíjense, es el caso exactamente contrario a este, se los puse a propósito. Es una posición. Bien, ahora, son muy divertidos. Muchos se confunden y le ponen a muy divertidos complemento de modo porque responde a la palabra como. Pero cuando hay un verbo copulativo no les importa eso. Solamente les importa que con verbo copulativo hay predicativo obligatorio, ¿sí? Porque es obligación completar mis primos, Pedro y Clara, mis primos son, no podrían decir, tienen que decir algo más, ¿sí? Bien, vamos a otra. Caperucita es la niña más buena de la aldea. Primer paso, corchete de la mayúscula al punto. Segundo paso, subrayo el verbo conjugado. Otra vez, tengo el verbo ser, ¿sí? Tengo un verbo copulativo, ya presto atención. ¿Quién es la niña más buena de la aldea? Caperucita. Caperucita es mi sujeto, todo lo demás, mi predicado. Sujeto expreso simple, predicado verbal simple. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un solo núcleo. Bien. Ahora voy a preguntarle, voy a ver hasta dónde llega mi predicativo obligatorio. ¿Qué estoy diciendo de Caperucita? ¿Que es la niña? ¿Que es la niña más buena? ¿O que es la niña más buena de la aldea? Yo estoy diciendo que es la niña más buena de la aldea. Todo esto estoy diciendo. Todo esto es su predicativo obligatorio. No intenten poner distintos modificadores y cosas para llenar y parecer... No, todo esto responde a esa pregunta, todo esto modifica a Caperucita. Bueno, todo eso es mi predicativo obligatorio.
Bien, otra oración que está relacionada con la anterior. Desde la mayúscula al punto, la niña cuida a su abuelita y todos los días le lleva flores con su canastita a la cabaña. Bien, esa es mi siguiente oración. Vamos, primer paso, corchete, ya está hecho. Segundo paso, verbos. La leen de vuelta, ¿sí? La leen, no se salteen un solo paso, porque es la forma que lo entiendan y lo hagan bien. Hasta para hacerlo bien, yo cuando tengo que analizar solo una oración, obviamente más larga, más complicada, un texto, lo que sea, hago absolutamente todos estos pasos. Todos estos pasos. La niña cuida a su abuelita y todos los días le lleva flores con su canastita a la cabaña, ¿sí? Bien, obviamente si no tienen claros los tipos de palabras, vayan y estudienlo, ¿sí? Bien, ¿quién cuida y quién lleva? La niña, ¿sí? Pregunto al verbo o a los verbos por su sujeto. Hay veces que van a tener distintos sujetos y ahí ya van a ser oraciones compuestas, pero ustedes todavía no están viendo eso, ¿sí? Entonces, si tenemos dos núcleos, sabemos que este predicado es compuesto, mientras que la niña es un sujeto expreso simple. Vamos a analizar el sujeto, que es más fácil, más cortito, y tiene solo 4 posibilidades. Niña, núcleo, la, modificador directo. Bien, ahora para analizar el predicado, hacemos todas las preguntas al verbo. ¿A quién cuida? Fíjense, siempre hagan la pregunta que con más lógica responda esto, ¿sí? No van a decir a dónde cuida a su abuelita, no, es a quién cuida, ¿sí? No se fijen solo en la preposición, fíjense en el sentido. ¿A quién cuida? A su abuelita. Y con la pregunta ¿a quién? Encontrábamos objetos indirectos, ¿sí? No se confundan el objeto indirecto con el sujeto. Para el sujeto es quién o quiénes. Y para el objeto indirecto, a quién o a quiénes, ¿sí? Y, nexo, todos los días le lleva flores con su canastita a la cabaña. Para decir todos los días, que es mi siguiente estructura, ¿qué pregunto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No es cierto? ¿Cuándo le lleva? Todos los días. Circunstancial de tiempo. Le. Al le siempre le ponen objeto indirecto porque significa a su abuelita, ¿sí? Está como duplicándolo porque así hablamos nosotros. Siempre duplicamos ahí porque queda más lindo, ¿sí? Bien. Flores. ¿Qué le lleva? Lleva flores. Es un objeto directo, porque responde a la palabra P. Bien, lleva eso. Acuérdense que el objeto directo siempre se puede reemplazar por la palabra eso. Con su canastita, ¿con qué lleva? Con su canastita. Complemento circunstancial de medio o instrumento. ¿Por qué complemento circunstancial? Porque tiene el con, por eso tiene las 2 C. A la cabaña, ¿a dónde le lleva? A la cabaña, complemento circunstancial de lugar. Y oración bimembre simple. Tienen que ir haciendo las preguntas más lógicas a lo que están viendo, ¿sí? a la respuesta que tienen. Pasemos a esta oración. En 1980, un grupo de montañistas fue encontrado por la brigada. Esto es por si vieron complemento agente. Si no vieron complemento agente, a esta oración la saltean, ¿sí? Bien, el verbo fue encontrado es un verbo en voz pasiva, porque el grupo de montañistas no hace nada, sino que recibe la acción, es encontrado, ¿sí? ¿Quién fue encontrado? Un grupo de montañistas. Este es mi sujeto. Y todo lo demás, mi predicado. Sujeto, expreso, simple. No importa que los montañistas sean más de uno, sino cuántos núcleos tengo. Y tengo un solo núcleo. Tengo grupo y montañistas como sustantivos. Pero montañistas no puede ser núcleo porque tiene el de, ¿sí? Mi núcleo acá es grupo.
y mi núcleo en el predicado es fue encontrado. Bien, empecemos por el sujeto. Tenemos un grupo de montañistas, un modificador directo de montañistas, también modifica a grupo, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque tiene el de, ¿sí? Bien, para responder en 1980, ¿qué pregunto? Pregunto cuándo, y es un complemento circunstancial de tiempo. Por la brigada es un complemento agente. Complemento agente, ¿por qué? Porque la brigada es la que realmente encuentra a los montañistas, ¿sí? Podríamos decir, la brigada encontró a los montañistas. Pero como nos importan más los montañistas, cambiamos el lugar y decimos, un grupo de montañistas fue encontrado por la brigada. Por eso se llama complemento agente, porque agente es el que hace, es el que realmente hace la acción. El montañista, en este caso el sujeto o el grupo de montañistas, recibe la acción, no hace la acción, sino que simplemente la recibe. Por eso se llama este complemento especial, se llama complemento agente. Si no lo vieron, no le prestan atención y listo, ¿sí? Sigamos. ¿Por qué hacemos muchas oraciones? Porque con la práctica y ver qué pregunta tengo que hacer, en qué formas me pueden aparecer distintos complementos, es como realmente van a terminar entendiendo, ¿sí? Bien, con esta plata compraré una casa y un auto para mis hijos. Desde la mayúscula al punto seguido, marco mi oración, ¿sí? Además, no se olviden que siempre, siempre, siempre tienen que hacer los pasos. Con esta plata compraré, segundo paso, subrayar el verbo, no se lo salteen, subrayenlo. Una casa y un auto para mis hijos, listo, el único verbo. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Quién compraré? No vayan a ponerle a con esta plata sujeto, tiene que ser lo que responda a la palabra quién más el verbo tal cual está acá escrito. Acá dice compraré, ¿sí? No le pongan tampoco a para mis hijos sujeto o a mis hijos compraré una casa. Si ustedes le ponen sujeto a mis hijos es un error y es un error grave. ¿Cómo se encuentra el sujeto? Preguntando al verbo tal cual aparece. ¿Cómo aparece? Como compraré. ¿Cómo le pregunto? Como compraré. ¿Quién compraré? Yo compraré. Sujeto tácito, yo compraré. Todo lo demás, predicado. Fíjense, tenemos un sujeto tácito y un predicado verbal simple. Acá. Bien. Todas las preguntas a mi núcleo verbal, ¿sí? Con esta plata, ¿con qué compraré? Es un circunstancial de medio o instrumento. Complemento circunstancial de medio o instrumento. ¿Por qué es complemento circunstancial? Porque tiene el con, ¿sí? No se olviden, ahí está. ¿Qué pregunto para responder una casa y un auto? ¿Qué compraré? Una casa. ¿Qué compraré? Un auto, ¿sí? Todo esto puede ser o un gran objeto directo o decir compraré eso y poner objeto directo, nexo y objeto directo. Las dos formas son correctas. ¿Para quién compraré? ¿A quién o para quién compraré? Para mis hijos. Es un objeto indirecto, ¿sí? Si se acuerdan las preguntitas que estudiamos al principio y que les voy a dejar en la cartilla, es para mis hijos, es un objeto indirecto. Bien, siguiente oración. Ella entró corriendo y nos regaló una flor. Primer paso, corchetes. Segundo paso, verbos. Entró corriendo y regaló una flor. Bien, entró y regaló. Son las acciones, son los verbos y están conjugados. Bien. Ahora, tercer paso, pregunto a los verbos por su sujeto. ¿Quién entró y quién regaló? Ella. Ella va a ser su sujeto expreso simple y este va a ser su predicado verbal compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque tiene entró y regaló. Dos núcleos que ya mismísimo me los marcan.
Bien, acá en el sujeto no hay problema, hay una sola palabra, esa sola palabra va a ser su núcleo. Bien, corriendo. ¿Cómo entró? Corriendo. Si responde a la pregunta ¿cómo? Es un circunstancial de modo. Obviamente tengan las preguntitas de machete en este momento y después se las tienen que estudiar. Nos es lo mismo que le de hace un rato. Le lleva a su abuela, le duplica a su abuela. Y acá nos regaló una flor, nos significa a nosotros. O sea que les, nos, a veces se, son objetos indirectos, ¿sí? ¿Qué regaló? Regaló eso, regaló una flor. Si se reemplazaba por la palabra eso, respondía a la pregunta ¿qué? Era un objeto directo. Bien. Pedro me habló con nervios del examen de mañana. Acá hay un circunstancial que nunca nos había aparecido todavía. Primer paso, los corchetes. Segundo paso, el verbo. Pedro me habló con nervios del examen de mañana. El único verbo que hay. ¿Quién habló o quién me habló? Pedro. Sujeto expreso simple. Todo lo demás, predicado verbal simple. Habló, ya lo marcamos como el núcleo y ahora todas las preguntas a ese verbo. Me, como el caso de nos y de le, es un objeto indirecto. ¿Cómo me habló? Con nervios, ¿sí? Un complemento circunstancial de modo, porque responde a la palabra cómo. Y acá, del examen de mañana. ¿Qué me habló del examen de mañana? No. ¿Cuándo me habló del examen de mañana? No. Es de qué me habló, sobre qué me habló, de qué tema me habló. Entonces es un complemento circunstancial de tema o argumento. Acá me olvidé de poner oración binomio simple y acá también. ¿Sí? Bien. Sigamos que falta poquito, chicos. Porque les estoy poniendo oraciones con sujetos compuestos o con predicados compuestos o con sujetos tácitos o que tengan el sujeto en medio o que puedan llegar a confundirse el objeto indirecto como sujeto para que al aclarárselos lo tengan bien claro y después no se confundan, ¿sí? Primer paso, corchete, mayúscula al punto. Segundo paso, verbos. En el verano los amigos de Juan vendrán al campo con sus familias. Tercer paso, preguntar al verbo por su sujeto. ¿Quiénes vendrán? En el verano los amigos de Juan o los amigos de Juan. ¿Quiénes vendrán? ¿Qué responde a la palabra quiénes vendrán? Los amigos de Juan, solamente eso, ¿sí? No solo los amigos, sino los amigos de Juan. Entonces, todo lo demás de un lado y del otro es mi predicado. Bien, los amigos de Juan, sujeto expreso simple. Marcábamos el núcleo, siempre el núcleo, sobre todo el del predicado es lo más importante. Es un predicado verbal simple, ¿por qué? Porque tiene un solo núcleo y este es un sujeto expreso simple porque tiene un solo núcleo. Porque por más que Juan es también un sustantivo, Juan tiene de, o sea que no está funcionando de núcleo. Si tiene de y modifica a amigos, que estoy aclarando de quién son los amigos, es un modificador indirecto, porque modifica a amigos por medio de preposición. En cambio, los es un modificador directo. Ahora, todos los complementos del predicado, ¿quién me va a decir qué son? Bueno, el verbo, ¿sí? Según la pregunta que yo le haga al verbo. ¿Cuándo vendrán? En el verano. Complemento circunstancial de tiempo, casi pongo lugar, de tiempo. ¿A dónde vendrán? Al campo. Complemento circunstancial de lugar. ¿Con quién vendrán? Con sus familias. Complemento circunstancial de compañía. ¿Me siguen? ¿Va quedando más claro? Si va quedando más claro y van entendiendo, pónganlo en los comentarios. ¿Se entiende, profe? Encontró mi cartuchera y me la devolvió. Corchetes. Subrayamos verbos, o sea, las acciones conjugados, ¿no? Verbos conjugados. Encontró mi cartuchera y me la devolvió.
¿Quién encontró y quién la devolvió? Él o ella. Sujeto tácito, él, ¿no es cierto? Todo lo demás es predicado. Verbal, ¿qué? Compuesto. ¿Por qué? Porque tengo dos núcleos. Bien. ¿Qué encontró? Encontró eso. Encontró mi cartuchera. Responde a la pregunta ¿qué? Y se reemplaza por eso. Es un objeto directo. Y, nexo, me es un objeto indirecto porque significa a mí me la devolvió. La, ¿qué va a ser? Un objeto directo. ¿Por qué? Porque significa devolvió la cartuchera. La me la devolvió a la cartuchera o me devolvió la cartuchera. La está significando cartuchera. Oración bimembre. Vamos a saltear 1, 2 y vamos a esta, ¿sí? Le doy agua al perro con la manguera. Primer paso, corchete. Segundo paso, verbo, ¿sí? Ahora, a doy le preguntamos por su sujeto, porque si no me pueden poner a perro como sujeto, ¿sí? Porque es como lo más lógico para ustedes, pero no. Yo pregunto, ¿quién doy? ¿Sí? Si ustedes dicen quién da, pueden decir el perro, ¿sí? Pero no, es quién doy. Yo doy, sujeto tácito, yo. Todo lo demás, predicado. ¿Les queda claro que tienen que preguntarle al verbo tal cual está? Si les queda claro, pongan en los comentarios. Para encontrar al sujeto, pregunto quién al verbo tal cual aparece. ¿Sí? Bien, esto es un predicado verbal simple. Doy es mi núcleo. Le, ya sabíamos que era objeto indirecto porque significa al perro. ¿Sí? ¿Qué doy? Doy agua, objeto directo. ¿A quién o para quién doy? Al perro, objeto indirecto. ¿Con qué doy? Con la manguera, ¿sí? Complemento circunstancial de medio o instrumento. Bien, vamos a hacer la ultimísima. Todos los perros buenos del mundo van al cielo. ¿Por qué les puse esto? Porque quiero que el sujeto tenga varios modificadores, ¿sí? Fíjense, primer paso corchete, segundo paso verbo. Tercer paso, pregunto al verbo por su sujeto. ¿Quiénes van al cielo? ¿Todos los perros? ¿O todos los perros buenos? ¿O todos los perros buenos del mundo? Todos los perros buenos del mundo. Todo esto, hasta acá, es la estructura que me responde a la pregunta ¿quién? Y todo lo demás es predicado. Siempre agrupen todo por estructuras. Todo lo que responda a ciertas preguntas es o sujeto, objeto indirecto o según la pregunta que estén haciendo, ¿sí? Pero como todo esto responde a la pregunta ¿quién? Va a ser su sujeto, no importa que el sujeto sea más grande que el predicado. Vamos a ver, todos los perros buenos del mundo. Tenemos perros y mundo como sustantivos. Pero mundo tiene del, ¿sí? Así que mi núcleo, y además de quien yo estoy hablando, es de los perros, no estoy hablando del mundo, ¿sí? Todo esto tiene sentido común. Perros es mi núcleo. ¿Qué va a ser todos? Bueno, todos modifica a perros. Está separado por un los, ¿no es cierto? Pero no tiene preposición. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Directo o indirecto? Le pongo modificador directo, porque modifica a perros sin preposición. Los, modificador directo también, modifica a perros sin preposición. Buenos, modificador directo, modifica a perros sin preposición. Y del mundo, modificador indirecto, porque modifica a perros con preposición. ¿Sí? Bien. Van, núcleo, al cielo, complemento circunstancial de lugar. Bueno, chicos, por el momento, estas son todas las oraciones. En el siguiente video vamos a ver oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición. En otro video vamos a ver recién subordinación. Siempre va a ir creciendo el nivel de complejidad y según a dónde estén parados ustedes van a ir viendo unos u otros, ¿sí? Así que espero que les haya servido.
Pásenlo a todas las personas que piensen que lo necesitan para aclarar dudas. Me pueden poner, profe, en tal oración en los comentarios, ¿qué sería esta frase? ¿Sí? Y yo les voy a responder. Así que nada, espero que les haya servido y que, como les dije al principio, se suscriban al canal, así puedo seguir creando contenido de valor para ustedes. Y le den me gusta al video. Un beso grande, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.